Muy buenos días, mis estimados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada una de nuestras vidas hoy. Después de un tiempo nos volvemos a encontrar, mis queridos hermanos, para continuar estudiando la carta del apóstol Santiago. En esta ocasión, mis queridos hermanos, el título de nuestra reflexión es ¿Cuándo la religión es falsa? Y el versículo para esta mañana, cual vamos a analizar, versículos capítulo 1, 26 y 27. Dice el texto bíblico: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Santiago parece ansioso de explicar a sus oyentes o a sus lectores lo que quiso decir cuando dijo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. En el 1:27, Santiago resume lo que significa la verdadera religión, con énfasis especial hacia esas personas que la iglesia tiende a ignorar, hacia esa gente que la sociedad ignora, la sociedad ha marginado y que la iglesia también ha descuidado. Pero antes de entrar en la discusión sobre lo que es la iglesia verdadera o la verdadera religión, Santiago quiere hacer una aclaración sobre las cosas que envuelven a una religión verdadera. Además de atender a los necesitados de la comunidad, la iglesia necesita hacer algo más. Y este es un tema bastante incómodo de tratar, mis queridos hermanos. Yo sé que esto tampoco fue fácil para Santiago, porque discutir un tema como este en una iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo, discutir un tema sobre hacia una iglesia que se llama así cristiana, comprada, redimida por Cristo, no debe ser fácil. Nadie debiera tener que hablar sobre este tema a una comunidad cristiana, especialmente a una que pretende guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. No debería ser ni siquiera mencionado este tema dentro de esta iglesia. Sin embargo, Santiago, en el versículo 26, capítulo 1, dice: si alguien parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este mensaje es solo para aquellos que tenemos lenguas. El que no tiene lengua, pues puede desconectarse. Porque todos los que tenemos lenguas somos de una u otra forma culpables del delito de no saber controlarla. Si alguien aquí no tiene lengua o es mudo, puede dejar de escuchar, desconectarse. Pero si tiene lengua, por favor, quédese ahí y escuche el mensaje de la palabra de Dios. Porque este mensaje tiene mucho para nosotros. Como decíamos, Santiago 1:26 es un versículo transitivo que tiene que ver con los versículos de atrás, del 19 al 25, y es transitivo porque nos conecta con 1:27 al 2:26. Ese versículo 26 es como un versículo de transición que está en medio de estos versículos. El 26 habla de autodecepción, o como dice Santiago,
engaña su corazón. Esta autodecepción se aplica a la persona del versículo 24, la persona que se ve en el espejo y a pesar de estar lagañoso, mocoso, desgreñado, no hace nada por arreglarse. O sea, oye, pero no practica lo que oye. Así como se aplica al que no oye, esta autodecepción también se aplica a la persona lengua suelta, el versículo 26. La persona que no mide sus palabras, que no tiene control de sus palabras, que no le importan sus palabras, que simplemente dice, así soy yo, y no hace nada por cambiar. Por eso es que Santiago en 1:19 dice que a pesar de ser creyente, no es lento para hablar, es rápido para hablar, a pesar de que se dice cristiano. Entonces, Santiago se dirige a la persona. Santiago en este texto se está dirigiendo a la persona que dice lo que tiene que decir porque tiene que decirlo. Porque si no lo dice, le da un ataque al corazón, le da una úlcera o muere de rabia. Entonces, tiene que decir. Dice lo que tiene que decir porque lo que tiene que decir es la única verdad que existe en el planeta Tierra. Y todo lo demás están equivocados y por lo tanto tienen que escucharlo a él. Ahorita lo encontramos ayudando en algún equipo, los encontramos ahí metido en algún departamento de la iglesia, los encontramos ahí en algún programa de la iglesia, quizás esté metido en el club de la iglesia, algún ministro, algún ministerio en la iglesia. Tiene que hablar porque cree que los otros siempre están mal. Nunca hacen las cosas bien, nunca hacen las cosas como tienen que ser hechas. Siempre están haciendo las cosas de manera mal y que si no se les toma en consideración y que si no se les escucha, entonces las cosas no están bien en la iglesia. Santiago está hablando para aquel que dice lo que tiene que decir, sin importarle destruir, herir, sin importarle estar destruyendo en lugar de estar construyendo. Santiago habla para esa persona que dice lo que tiene que decir, aunque en el proceso envenene la mente de otros, dañe la mente de los más jóvenes y aún dañe la mente de sus propios hijos. No se da cuenta que está saboteando aquello que él o ella misma está tratando de establecer. Por eso es que Santiago en 1:26 está regresando a su proverbio de 3 partes. Presto para oír, lento para hablar, tardo para irarse. Y en el 1:22 y 25, Santiago aborda la primera parte de este proverbio. Hay que oír, pero sobre todo hay que hacer lo que se escucha. Hay que obedecer en base a lo que estás escuchando. Ahora, en esta segunda parte, Santiago aborda porque aparentemente los hermanos de su comunidad todavía no saben ponerle freno a la lengua. Los hermanos de su comunidad parece que no han aprendido el dominio de la lengua. Y la falta de ese freno está destruyendo la comunidad que estaban tratando de construir. Piense, por favor, en un momento, si de alguna forma sus palabras están siendo de beneficio o está destruyendo. Y es eso lo que Santiago está tratando de decir a la comunidad cristiana. Piensen, ¿están construyendo tus palabras o están destruyendo? ¿Tus palabras están minando algún ministerio que Dios quiere que florezca en la iglesia? ¿Lo está minando o lo está construyendo? ¿Qué están haciendo tus palabras? ¿Están derribando o están edificando? Y Santiago dice, tengan control de su lengua. ¿Quién sabe si nuestros comentarios agrios sean simplemente porque no entendemos el propósito o porque las cosas se están haciendo de una forma que no se han hecho antes o porque simplemente sentimos que uno tiene mucha autoridad o voz en el proceso? Entonces hay que vigilar, hay que ver nuestras palabras. Y realmente existe un gran peligro en la autodecepción. El mayor peligro de la autodecepción para Santiago es que la persona con su lengua destruye la armonía espiritual y social de la comunidad cristiana o de la iglesia.
generalmente esa persona se considera religiosa, o sea, puede pensar que lo que hace y lo está haciendo por el bien de la iglesia, es por el bien de los programas, es por el bien del ministerio. Él cree que todo lo que dice y hace es por el bien de todos, pero no se da cuenta que está arruinando todo. Santiago considera el control de la lengua como evidencia de la verdadera religión. Sin ese control, la persona puede considerarse religiosa, pero no es verdadero religioso. ¿Qué es religión? Santiago usa la palabra religión, sustantivo, y religioso, adjetivo. Religión, de acuerdo al diccionario, es dar atención escrupulosa a todos los detalles, ser religioso. Hay gente que religiosamente va a su trabajo todos los días. Religioso quiere decir que tiene una devoción a su trabajo. Hay gente que religiosamente ve su novela favorita todos los días. Religiosamente significa que no se la pierde ni un solo día. De la misma forma, algunos creemos ser religiosos porque asistimos a la iglesia, participamos en este otro departamento, ayudamos en tal o cual ministerio, o aquí y allá. Pero si en el proceso de estar envuelto no sabemos cómo frenar nuestra lengua, no somos sabios al hablar, nuestra religiosidad, o sea, nuestro envolvimiento en todas nuestras actividades de la iglesia, será en vano, según Santiago. Religión en el fariseísmo implicaba diezmar hasta la menta y el comino, orar públicamente, ayunar 2 veces por semana, lavarse las manos 7 veces antes de comer y vestirse de blanco con sus mangas hasta el puño. Eso incluía también observar días sagrados, ceremonias increíbles, en fin, todos los deberes religiosos. Sin embargo, Santiago critica tal religión. La crítica de Santiago es como lo de algunos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, por ejemplo, Jeremías y Oseas, Miqueas, pero particularmente como la crítica que Jesús hizo a los fariseos, quienes eran religiosos, pero con sus palabras destruían todo. La verdadera religión va más allá de los ejercicios externos de una denominación o iglesia. Aunque la forma externa de la religión tiene su valor, cuando la lengua viene por detrás destruyendo lo que otros están tratando de construir, esa religión no vale nada. O como dice la mayoría de las versiones, tal religión es falsa, es vana. La palabra vana significa vacío, sin sentido. La religión de tal persona no solo es sin sentido, sino que hace sin sentido a todo aquello que critica o donde su lengua está metida. ¿Para qué venimos si las cosas se hacen como él o como ella quiere? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos allá? Todo es para qué, para qué, para qué, para qué. No le haya sentido a nada. Todo lo ve vacío, todo lo ve sin sentido. La verdadera religión demanda autocontrol. Si los lectores de Santiago pudieran señorearse de su propia lengua, o sea, saber cómo frenarla, sería un gigantesco escalón rumbo a la pureza, o como dice el 1.27, la capacidad de guardarse sin mancha en este mundo. O como lo dice el versículo 21, habría desechado toda inmundicia y toda maldad. Santiago define la verdadera religión en el 1.27 como la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la verdadera religión delante de Dios y Padre. Dios aquí es una referencia directa a Cristo Jesús. Y Padre obviamente se refiere a Dios Padre. Lo que Dios revela en Jesucristo es la verdadera religión. En este contexto, misericordia hacia los que tienen poco o nada, la pureza de nuestra alma, sin mancha. La religión es pura si no hay ningún egoísmo envuelto.
donde a pesar que yo estoy correcto, prefiero dar a los otros el beneficio de la duda, dejar que otros puedan hacer las cosas sin que mi lengua venga a atrofiarlas. La religión es pura porque los motivos son puros. No se critica ni se envenena la mente de nadie con mis palabras. La edificación del cuerpo y del reino de Cristo aquí en la tierra es superior a cualquiera de mis ideas, o aun cuando éstas sean las mejores o que estén siendo rechazadas. Nuestra religión no tiene mancha cuando nuestra conducta no contiene ningún trozo de orgullo. Cuando mi respuesta a Dios no es motivada por mi ganancia personal o por algunas posiciones o títulos que yo pueda obtener, o porque creerme que yo tengo la razón en todo. La genuina respuesta a Dios, señal de la verdadera religión, es simplemente servir. Servir sin cuestionar, servir sin argumentar, servir de corazón bondadoso, de corazón ligero. Y aunque me parezca que el servicio que estamos brindando no es correcto, debo cuidar mi lengua, porque quizás las personas, los hermanos, están sirviendo con alegría y mi lengua los va a arruinar. Debemos servir. Puede ser a viudas, a huérfanos, como puede ser también en mi trabajo de enseñar en una clase de escuela sabática, arreglar un baño, pintar un cuarto, ayudarle a alguien en algún ministerio, departamento o club de la iglesia, etcétera, etcétera. Servir por servir. O cuando deseo yo que las cosas en esta iglesia se hagan como yo quiero. Pero cuando el servir es el propósito, prioridad, el hacer las cosas como yo quiero pasa a un folder, pasa a un segundo plano, pasa a un archivo, marcando tal vez en otra ocasión. Ahora, lo más importante es mantener la unidad, es involucrarme en lo que otros están haciendo y hacer lo mejor de mí. ¿Cómo llama Santiago a este tipo de religión? Santiago, el tipo de religión, cuando yo estoy involucrado sirviendo, cuando yo no estoy viendo si las cosas están haciendo bien o mal, simplemente estoy colaborando. Cuando yo no estoy usando mi lengua para ver defectos en lo que se está haciendo en la iglesia, cuando yo no estoy usando mi lengua para ver qué es lo que a mi juicio están haciendo bien o mal, en lugar de eso, yo estoy involucrado. Aunque me parezca que las cosas no están bien, yo estoy haciendo las cosas, estoy involucrado en las cosas, estoy tratando de ayudar, estoy tratando de construir, estoy tratando de avanzar, estoy tratando de apoyar a la iglesia, estoy tratando de avanzar un plan, un proyecto. No me interesa si a mi juicio está bien o mal. La iglesia lo votó, la iglesia lo vio, la iglesia lo orientó y la iglesia mira que es correcto. Yo debo apoyar, yo debo avanzar. Santiago llama a ese tipo de religión la religión pura e incontaminada. Hacer las cosas con el simple fin de servir. Esto produce el guardarse sin mancha en este mundo. No hacemos las cosas egoístamente como las hace el mundo. No nos manchamos del sistema poluido que el mundo usa al querer cada uno salirse con las suyas. No, es servir, es involucrarnos. Si las cosas no están bien a mí, eso es que pasa a un segundo plano. Lo importante aquí es servir, es ayudar como una religión pura y sin mancha. Por esto fue que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:37, mas sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que no procede de esto es pecado. Ahora, sabemos oír, pero también sabemos cómo y cuándo hablar. Nuestras actitudes de todo aquello que envuelve nuestra religión sube como un perfume agradable a Dios. Así que escuchemos y actuemos correctamente. No importa si lo que se hace me parece correcto. Si es un plan de la iglesia, es un plan de Dios, no debo juzgarlo, no debo usar mi lengua, porque pareciera que hay muchos dentro del círculo religioso, dentro del círculo cristiano, que si no se hacen las cosas como ellos dicen, entonces no está bien. Y si no está bien a mi juicio, hay que atacarlo, hay que perseguirlo, hay que señalarlo. Y no nos damos cuenta que por esta actitud, en lugar de destruir, en lugar de construir, estamos destruyendo. Aquí lo que el Santiago dice, en lugar de estar usando la lengua, en lugar de estar expresando mi egoísta juicio con mis palabras, sirvamos,
sirvamos, porque la verdadera religión consiste en servir, no en emanar juicio. Quiera Dios, mi estimado hermano, que nosotros seamos parte de aquellos que se involucran en el servicio, que se involucran en trabajar, que se involucran en la verdadera religión, servir al necesitado, visitar al enfermo, darle la palabra de Dios al que no lo necesita, buscar al perdido, llevarle pan, llevarle una medicina al hambriento, involucrarnos sin tener que cuestionar. Y entonces cuando estemos haciendo eso, dice Santiago, estamos haciendo o practicando la religión correcta, la religión verdadera. Quiera Dios, mis estimados hermanos, que seamos hallados haciendo la religión correcta, involucrados en hacer lo que a Dios agrada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.